Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a este webinar, a este nuevo webinar, cuarto en este caso, de la red de SAGUA, la huella hídrica en el ciclo urbano del agua. Comenzamos puntuales para los casi 60 asistentes que están conectados, de los algo más de 100 inscritos que supongo que se irán añadiendo durante la jornada. Antes de comenzar y dar paso a los expertos y entidades que nos van a hablar hoy, me gustaría haceros una breve introducción sobre qué es la red de SAGUA. La red de SAGUA fue fundada hace ya casi 2 años con el objeto de promover un uso sostenible del agua y para ello utilizar los indicadores de huella hídrica y huella de agua como indicador para conocer mejor lo que está consumiendo y el impacto que está provocando una entidad y dónde puede actuar. Esta iniciativa fue lanzada en 2016 y promovida por CETACUA, la Water Footprint Network y AENOR. Aprovecho este punto para presentarme. Yo, de hecho, soy Nayara Sáenz, directora de Comunicación y Transferencia, y junto con mi compañera María José Amores, a la que conoceréis después, somos las personas que dinamizamos ESAGUA. También tenemos colaboradores en ESAGUA. Los colaboradores son entidades también comprometidas con este concepto de huella hídrica y difundirlo. Y además, por supuesto, tenemos las entidades que se comprometen con una reducción de su huella, las empresas. Hoy en concreto conoceréis a varias del ciclo urbano del agua, creo que de hecho casi todas las que están en ESAGUA, porque son entidades comprometidas y que ya están haciendo avances en este ámbito. ¿Qué aporta ESAGUA o qué pretendemos con ESAGUA? Para las entidades que participan en ESAGUA lo que tratamos es evidentemente de ponerles a disposición información técnica que pueda ser de su interés, que tengan a disposición de expertos con los que poder contrastar algunos temas y por supuesto, compartir experiencias entre ellas. Y en externo, sobre todo, nuestro interés es compartir este concepto, que cada vez se conozca más y mejor y así fomentar que las entidades vayan utilizando este indicador para lograr este uso sostenible del agua. Las entidades que se adhieren, de hecho, adquieren unos compromisos, adquieren compromisos de ir avanzando en este ámbito y les asociamos categorías en función de su avance, desde hacer cálculo hasta implementar medidas y medidas de reducción y comunicar los resultados. En nuestra motivación de comunicación y de que este concepto sea más conocido, hacemos actividades varias, pero no querría hablar de todas. Sí que querría destacar esta serie de webinars. Como he mencionado al inicio, este es el cuarto, pero llevamos ya 3 este año que están a disposición de vosotros, tanto en nuestra web, en esagua.es, como en nuestro canal de YouTube. Los 3 primeros estuvieron ligados más a conceptos, la metodología, y este es el primero que hacemos ligado a una temática concreta. Hemos comenzado por el ciclo del agua, pero la idea que tenemos es ir tratando temas concretos a lo largo del tiempo. Si tenéis interés, podéis ir ahí. Y para aquellos que estéis interesados en este compromiso con la huella hídrica y os interese adheriros, podéis poneros en contacto con nosotros en info@esagua.es o bien vía el formulario que encontraréis en nuestra página web. Antes de dar paso a los expertos, breve mención. Hoy, como os comentaba, contaremos con una explicación sobre la huella hídrica aplicada al ciclo urbano, huella hídrica y huella de agua, aplicada al ciclo urbano del agua. Para ello vamos a contar con 2 partes de presentación. Una de expertos de CETACUA. CETACUA es el Centro Tecnológico del Agua, en el que trabajamos en diferentes aspectos ligados a toda la gestión del agua, pero uno es la parte de sostenibilidad, incluida la huella hídrica, y en el que disponemos de expertos que trabajan en esta temática. Aquí tenéis sus nombres: Desiré Marín, Mario Ruiz, Yago Lorenzo y María José Amores. María José, además de experta en huella hídrica, como os comentaba antes, también participa en toda la dinamización de SAGUA y en concreto hoy realizará de moderadora de la mesa redonda, porque después de la presentación de estos expertos pasaremos además a tener las experiencias de las entidades de SAGUA que ya están trabajando en este ámbito y que nos contarán sus experiencias y entrarán en aspectos de detalle. Dicho esto, no quiero alargar más la introducción, solo un par de aspectos logísticos. Lo primero, comentaros que este webinar está siendo grabado y que será puesto a disposición en la web de SAGUA, como todos los anteriores. Y lo segundo, que en el sistema de webinars podéis ver que podéis lanzar preguntas. Pues,
Si las preguntas las podéis ir lanzando a lo largo de todas las presentaciones y lo que haremos al final de todo y después de las intervenciones de las entidades, recogeremos las preguntas y las lanzaremos a las personas que están participando. Bueno, dicho esto, dejo paso a Desiree Marín, la responsable del área de sostenibilidad de AXS-EQUA, que comienza con la explicación sobre la huella hídrica en el ciclo del agua. Vale, buenos días. Empezamos un poco con la sección en la que explicaremos nuestras experiencias y un poco las reflexiones principales sobre la aplicación de la huella de agua y la huella hídrica en el sector del agua. Un breve recordatorio de qué es la huella hídrica. Es un indicador ambiental que nos permite analizar cuál es el uso del agua, teniendo en cuenta tanto el uso directo como el uso indirecto, y por lo tanto no solo lo que consumimos, digamos, en nuestro proceso, sino también todo lo que interviene en la cadena de valor. Como cualquier otro indicador ambiental, se puede aplicar o calcular tanto a nivel personal como a nivel de un producto, como una organización o incluso más a nivel macro, como sería pues un país o la Unión Europea, etc. La gran diferencia que tiene este indicador, la característica principal con respecto quizás a otros, ¿no?, como podría ser la huella de carbono, es que tiene una dimensión geográfica y temporal muy importante. Por lo tanto, sí importará ese uso del agua, dónde lo estamos realizando y cuándo. A ver. ¿Me puedes pasar? No. Sigue hablando de esto. Vale, en cuanto a las metodologías disponibles, como comentaba Mayora, ya se han hecho algunos webinars profundizando en las dos metodologías principales. La Water Footprint Network, que es la metodología que apareció quizás primero y con un enfoque muy de volumen, en el cual el indicador principal que nos permite medir o cuantificar esta huella hídrica es el metro cúbico, pero sí que separamos entre tres categorías: la huella hídrica verde, la azul y la gris, en función de si el agua que estamos contabilizando pues se refiere al agua de lluvia, al agua dulce superficial o subterránea, o en el caso de la gris para reflejar todos los aspectos de la calidad de los vertidos de cierto proceso. En cambio, la ISO 14045 sí tiene un enfoque más que profundiza más en los impactos, pues está basado en análisis del ciclo de vida y por lo tanto lo que aquí tendremos será un set de indicadores que permiten reflejar mejor pues cuál es ese impacto del uso del agua. Nos han preguntado muchas veces, ¿no?, qué diferencias hay o qué recomendamos a la hora de manejar estas dos metodologías. Nuestra recomendación es que se pueden utilizar de forma complementaria. Es decir, para poder aplicar la ISO 14046, primero necesitaremos hacer un inventario, con lo cual este inventario, este primer enfoque volumétrico, lo podemos clasificar en esta huella hídrica azul, verde y gris, y tendremos unos resultados que principalmente con Water Footprint Network suelen ser más fáciles de interpretar y por lo tanto se pueden utilizar fácilmente para objetivos de divulgación. Sin embargo, sí que esta metodología de cuantificar, ¿no?, la calidad de los efluentes y por lo tanto cómo reflejar la huella gris, sí que está en debate y por lo tanto para cuantificar esos impactos quizás sí que sea conveniente movernos a un análisis con ISO 14046. Podremos obtener mucha más información de estos impactos y daños medioambientales, aunque sí que por contra pues tendremos unos resultados quizás más complejos. Lo que sí nos permitirá la ISO, y lo veremos con algunos ejemplos a lo largo de hoy, será poder medir esta gravedad del impacto relacionado tanto con el espacio como con el tiempo, ¿no?, que decíamos. Por lo tanto, como fase inicial, realizar un análisis con Water Footprint Network lo vemos muy interesante, en el caso del ciclo urbano del agua también, pero especialmente en aquellos sectores donde hay una problemática específica con el agua, pues sí que será inevitable ir a parar a un análisis con ISO que nos dará mucha más información. ¿Por qué es importante gestionar la huella hídrica del ciclo urbano del agua y un poco por qué estamos realizando esta sesión hoy?
Bien, como veis, el ciclo urbano del agua forman parte de todas estas etapas, desde la captación y potabilización del agua para su distribución y uso pues, por diferentes usuarios, domésticos, agrícolas, industriales, etcétera, la recolección de las aguas residuales y su tratamiento para el retorno al medio. Todas estas etapas forman parte de la cadena de valor de muchos usuarios y, por lo tanto, de casi todo de lo que consumimos, ¿no? como usuarios. Por lo tanto, tendrá un efecto muy importante. Además, el ciclo urbano del agua precisamente es el sector que más metros cúbicos, digamos, de agua es capaz de mover, ¿no? y de coger, captar de la cuenca y devolverlo al medio natural. Por lo tanto, cualquier efecto que tengamos en reducir la huella hídrica en estos sectores tendrá un impacto muy importante no solo en nuestra propia gestión como quizás operadores, sino también de todos los usuarios que vendrán a continuación de la cadena de valor. Por lo tanto, gestionar la huella hídrica de estas actividades, lo que llamamos no solo calcular y analizar, sino realizar un plan y unas acciones de reducción y posteriormente comunicar, difundir el concepto y marcarse retos, pues será de especial relevancia en este sector. Lo que sí veremos será que estas metodologías que comentábamos ahora, Water Footprint, ISO, están generalmente muy dirigidas a analizar el uso del agua de sectores productivos que consumen recursos, producen bienes y servicios y generan efluentes. En el caso del ciclo urbano del agua, aplicar estas metodologías pues generalmente conlleva pues hacer ciertas consideraciones y tomar en cuenta pues quizás otros aspectos. Esto es lo que os presentaremos a continuación. Tanto Mario como Iago os explicarán pues estas particularidades a la hora de aplicar las metodologías al ciclo urbano del agua y un poco cuáles han sido nuestras reflexiones después de experiencias de cálculo en el sector. Así que ahora sin más paso la palabra a Mario para que se explique los ejemplos de Water Footprint Network. Gracias, Desiree. Como bien dices, para aplicar las metodologías de huella hídrica y huella de agua en el ciclo urbano del agua, conviene hacer algunas consideraciones para tener en cuenta sus particularidades. Yo a continuación os explicaré las principales conclusiones a las que hemos llegado desde Setacua, gracias a nuestra experiencia con proyectos de aplicación de huella hídrica según Water Footprint Network en el ciclo urbano del agua. Cuando analizamos una instalación o una infraestructura del ciclo urbano del agua, según esta metodología, conviene, como con cualquier otra instalación, tener en cuenta los flujos directos y los flujos indirectos de agua. En este caso, como flujos directos, tendríamos aquellas entradas, aquellas captaciones de agua de la cuenca, así como los vertidos o los vertidos de agua que se devuelve a la cuenca de origen. Como flujo indirecto, tendríamos todos aquellos consumos que consuma nuestra instalación, ya sean productos químicos o electricidad, etc. Es muy importante que cuadremos bien este balance hídrico, puesto que la diferencia entre el agua captada y el agua de vuelta a la cuenca de origen nos dará nuestra huella hídrica directa azul. Por su parte, la huella hídrica directa gris provendrá de estos vertidos que sí que vuelvan a la cuenca y tendremos en cuenta su cantidad y su calidad. Respecto a la componente verde, en este tipo de instalaciones no es muy relevante. Normalmente la componente verde de la huella hídrica está más enfocada a sistemas productivos agrícolas, pero en instalaciones del ciclo urbano del agua es prácticamente despreciable. En cuanto a los flujos indirectos, bueno, normalmente lo que haremos será analizar la cadena de valor y utilizando inventarios típicos de ciclo de vida podremos ver el agua consumida indirectamente para producir esa electricidad o esos reactivos químicos que nosotros consumimos. Lo que pasa es que habitualmente estos inventarios solo nos dan información sobre consumo de agua, es decir, solo podemos cuantificar la huella hídrica indirecta azul y no la gris y la verde asociada. En la siguiente slide vemos la aplicación de esta metodología en una estación de tratamiento de agua potable. Como entradas tendríamos el agua dulce captada de ríos y pozos y como salidas tendríamos agua potable producida que se envía a la red de distribución y podríamos tener algunos rechazos de agua que se devuelve a la cuenca. La diferencia entre esta agua captada y esta agua de vuelta a la cuenca se produciría la huella hídrica directa azul y en cambio estos rechazos que sí que volverían a la cuenca producirían algo de huella hídrica gris. Lo que pasa es que en una estación de tratamiento de agua potable el volumen de agua que se devuelve a la cuenca en función del volumen de agua que enviamos a red es muy pequeño.
además que los parámetros contaminantes del agua de vuelta a la cuenca en relación al tal y como la hemos cogido no son muy altos. Esto lleva a que la huella hídrica gris en una estación de tratamiento de agua potable no sea muy alta. Por su parte, bueno, los flujos indirectos lo veremos más adelante, pero básicamente son asociados, la huella hídrica indirecta proviene prácticamente exclusivamente de la energía consumida, es decir, de la electricidad que se consume en las diferentes etapas de la ETAP y de los reactivos químicos que se consuman en la ETAP. En la siguiente slide vemos la aplicación de la huella hídrica en una red de abastecimiento. En una red de abastecimiento el balance hídrico es un poco más complejo. Como entradas tendríamos toda aquella agua que produzcamos en nuestras propias ETAPs, es decir, esta será una huella hídrica que ya habremos calculado previamente en la fase de análisis de la estación de tratamiento de agua potable correspondiente, pero también es bastante posible, bueno, es habitual que tengamos comprada agua a terceros, es decir, agua que ha producido una empresa externa. Sobre esta agua comprada, esta agua que venga de terceros, pueden pasar dos cosas. O bien que tengamos cuantificada toda su huella hídrica y que tengamos información de cómo ha sido producida y por lo tanto estaríamos en un caso ideal de que conocemos su huella hídrica y la podemos cuantificar como una huella hídrica indirecta de nuestra cadena de suministro. O lo más habitual será que no dispongamos de esta información y que únicamente conozcamos el volumen de agua comprada e introducida en nuestra red de abastecimiento. Dado que nosotros estamos valorando la huella hídrica de la red de abastecimiento, cuya función es suministrar agua a terceros, nuestra recomendación es que como mínimo consideremos el volumen de agua comprado a terceros como una huella hídrica directa azul. Por supuesto, esto no sería así en el caso de que, por ejemplo, supiéramos que estamos comprando agua de una desaladora. En este caso no habría huella hídrica directa azul, puesto que está cogiendo agua de mar, pero quizás entonces convendría estimar la huella hídrica indirecta asociada a la electricidad consumida. Como salidas, tendríamos en la red de abastecimiento agua registrada que iría a la red de usuario final y el agua no registrada. Dentro del agua no registrada hay pérdidas reales, que serían fugas a lo largo de nuestra producción, pero también hay las pérdidas aparentes, que se corresponden a otros usos que no están registrados, se corresponden a subcontajes, fraudes, etc. Estas pérdidas aparentes realmente conllevan un consumo de agua posterior, por lo que desde el punto de vista del operador es interesante cuantificarlos y minimizarlos, pero no conllevan una pérdida real de recurso. En cambio, las pérdidas reales sí que conllevan una pérdida de recurso hídrico que ha sido tratado y está listo para el consumo. El problema es que habitualmente nos será muy difícil discernir qué parte es pérdida real y qué parte es pérdida aparente. Entonces, si a partir de nuestra experiencia con el operador muy concreta conocemos la red de distribución y sabemos dónde se producen las pérdidas y qué tipo de pérdidas se producen, podemos cuantificar estas pérdidas reales, pues estaríamos en un escenario ideal. De ser así, de que podemos cuantificar estas pérdidas, hay quien las considera como a la cuenca, es decir, como esta agua vuelve a la cuenca. Nuestra recomendación es no hacer esto, ya que si las consideramos como un retorno a la cuenca, estaremos beneficiando nuestra huella hídrica, reduciéndola, además que tampoco podemos garantizar que estas pérdidas vuelvan realmente a la cuenca. Y en el caso más habitual, que será no conocer cómo se desagrega esta NR, nuestra recomendación es considerar toda el agua no registrada como pérdidas y no restarlas, no deducirlas de nuestra huella hídrica. Esto es la opción más conservadora y hay que saber que si estamos haciendo esto, pues si posteriormente calculamos un ratio de huella hídrica por litro de agua librado a usuario final, pues probablemente estaremos teniendo un valor algo más alto del real. Algunas conclusiones finales sobre la aplicación de Water Footprint Network que hemos obtenido en el ciclo urbano del agua. A nivel general, en zonas costeras como las que hemos analizado en el Mediterráneo, vemos que el abastecimiento se lleva más parte del peso del ciclo de la huella hídrica que el saneamiento. Aproximadamente la distribución sería 70% abastecimiento, 30% a saneamiento. Esto se debe a que las EDARs que estén cerca de mar es habitual que viertan a mar, por lo que su huella hídrica gris, según Water Footprint Network, sería igual a 0. En zonas interiores esto cambiaría y la distribución entre abastecimiento y saneamiento estaría un poco más igualada. Sobre el abastecimiento en concreto, vemos que prácticamente toda la huella hídrica viene de la componente directa azul. Esto se debe a que estamos captando grandes volúmenes de agua de la cuenca y del río para enviarla a la red de agua potable
y porque los retornos a la cuenca, es decir, que podrían producir huella hídrica gris, son de poco volumen y no muy contaminados. Además, la huella, por lo que vemos, la huella indirecta tiene un peso bastante residual respecto al total de huella hídrica, pero bueno, analizando las diferentes componentes, sí que vemos que la mayor parte del peso de la indirecta se lo llevaría el consumo de electricidad. Y simplemente recordar un par de los puntos que hemos comentado, de que en caso de existir comprada agua a terceros, conviene por lo menos considerar el volumen de agua comprada como una huella hídrica azul directa para tenerla en cuenta en nuestro balance global y que no nos salga un ratio muy real. Y que si no podemos desusar este ANR, nuestra recomendación es considerar todo el ANR como pérdidas y no deducirlas de la huella hídrica. Por último, hemos visto que en abastecimiento, a nivel comunicativo, el uso de un ratio del estilo litros de huella hídrica por litros de agua que llega al grifo de usuario final es un KPI bastante interesante a nivel comunicativo y a nivel de que nos puede ayudar en cuanto a concienciación ciudadana. En cuanto al saneamiento, profundizaremos ahora su análisis con un ejemplo de ISO que os presentará mi compañero Yago, pero bueno, os doy algunas pinceladas sobre lo que hemos visto según el enfoque de Water Footprint Network en saneamiento. Principalmente podemos diferenciar en dos casuísticas. Como os he dicho, EDARs que vierten a río, estas sí tienen una huella hídrica gris asociada a los contaminantes residuales que hay en el vertido del agua no tratada, puesto que el agua de salida de la EDAR no está, la eficiencia de depuración no es el 100%. Entonces, la huella hídrica gris aquí se llevaría gran parte del peso de la huella hídrica de la instalación. En cambio, en EDARs que vierten a mar, su huella hídrica gris sería cero, con lo cual prácticamente toda la huella hídrica de ese tipo de instalaciones vendría por la parte indirecta. Nos parece que es muy interesante llegar a cuantificar el beneficio que aporta una EDAR inherente que hay en las EDARs, que es precisamente la de rebajar, de disminuir la huella hídrica gris de los efluentes. De este modo, si analizamos una huella, o sea, una EDAR que vierte a río, nos parece interesante cuantificar la huella hídrica que se tendría del agua residual sin tratar en caso de ser vertida directamente al río y compararla con la huella hídrica que se tiene realmente como consecuencia de la EDAR. Un ejemplo muy concreto de aplicación de huella hídrica que hemos visto en reutilización sería la regeneración de agua con uso ecológico. Aquellas EDARs con un tratamiento terciario y que tengan usos ecológicos, es decir, mantenimiento de caudal ecológico, mantenimiento de humedales, etcétera, creemos que se puede poner en valor su huella hídrica, o sea, este beneficio ambiental se puede poner en valor mediante una huella hídrica azul directa negativa. Es decir, estamos aumentando la disponibilidad del recurso hídrico azul en la cuenca. Y un último comentario, todos estos enfoques que hemos estado comentando para este tipo de instalaciones sería enfoque instalación por instalación. Si tuviéramos un municipio para el cual una única empresa gestiona todo el ciclo urbano del agua de ese municipio, podría tener sentido realizar un balance entre el abastecimiento y el saneamiento como un único sistema, considerando las entradas dentro del abastecimiento y las salidas de estos retornos de las EDARs al río. Pero para esto tendríamos que considerar el municipio entero y un único operador y todas las instalaciones que estén englobadas dentro del municipio. A continuación doy paso a mi compañero Yago Lorenzo, que profundizará en la aplicación de la metodología ISO 14046 en el ciclo urbano del agua y en concreto en la fase de saneamiento. Hola, pues nada, buenos días a todos y muchas gracias, Mario, por la explicación. Ahora ya somos todos un poco más expertos en la Water Footprint Network. Y bueno, ahora nos tocaría hablar de la huella de agua según la norma ISO 14046 y en concreto de las particularidades de aplicarla al ciclo urbano del agua, ¿no? Para ello, utilizaremos algunos ejemplos sobre la parte de saneamiento. A ver si pueden pasar la diapositiva. Vale, perfecto. Como antes comentaba mi compañera Desiree, la mayor diferencia entre ambas metodologías pues, va a residir en el marcado carácter de ciclo de vida que tiene la ISO 14046. Mientras que la Water Footprint Network veíamos que se limitaba a contabilizar volúmenes de agua, la ISO se centra en calcular los impactos asociados al consumo o al uso del agua, ¿no? Al igual que veíamos con la Water Footprint Network, con la ISO también utilizamos el concepto de agua directa e indirecta para diferenciar los flujos de agua de entrada y salida de la cuenca de los flujos de agua consumidos o usados en la cadena de valor.
Una de las grandes diferencias entre ambas metodologías es que en el caso de la ISO 14046 incorporamos tanto la variable geográfica como la temporal a la hora de calcular los impactos. Esto quiere decir que los impactos van a ser diferentes dependiendo de la cuenca en la que estemos captando, el agua y de la época del año en que lo hagamos. Dentro de la ISO también hablamos de dos diferentes usos del agua. Por un lado tendríamos el uso consultivo, que está relacionado con el consumo de agua que hace un proceso directa o indirectamente y que contribuye, dependiendo de los factores tanto geográficos como temporales, en mayor o menor medida a la escasez de agua, y un uso degradativo, que está relacionado con la contaminación o la degradación del agua y que se expresa a través de diferentes categorías de impacto relacionados con la huella de agua degradativa. Los resultados de la ISO 14046, al igual que los resultados de cualquier análisis de ciclo de vida, se pueden mostrar en dos niveles diferentes, ¿no? Atendiendo a la perspectiva ambiental que asumamos. Por ello, tenemos categorías de impacto midpoint, que se focalizan en un único problema ambiental, y categorías endpoint, que muestran los impactos ambientales finales en tres grandes niveles de agregación. Con la ISO 14046 partiríamos, por lo tanto, de un inventario de ciclo de vida clásico y mediante factores de caracterización traduciríamos pues, estos kilos de un químico, volúmenes de agua, etcétera, a impactos a nivel midpoint. El siguiente paso sería aplicar los modelos de daño a estos resultados midpoint y calcular las afecciones dentro de las tres categorías a nivel endpoint. Finalmente, en el caso de la huella hídrica y mediante normalización y ponderación, podemos llegar a un indicador final agregado de metros cúbicos de agua equivalente, que refleja tanto el impacto en escasez de agua como el de su degradación. Bueno, al igual que en el caso de la Water Footprint Network que ha explicado Mario, uno de los aspectos más importantes a la hora de estudiar el ciclo urbano es la caracterización de las diferentes corrientes, tanto de entrada como de salida, en las diferentes etapas. En el caso de la ISO, esto no es solo importante a nivel volumétrico, sino que también nos importa el lugar de extracción y vertido de la corriente y la calidad de la misma. Con respecto a las redes de alcantarillado, debemos tener en cuenta las siguientes corrientes o flujos. Pues, las aguas residuales procedentes de acometidas legales, la agua de lluvia, infiltraciones involuntarias, acometidas ilegales o, por ejemplo, otras aguas negras procedentes de industrias que tienen captaciones de agua propia. Y en cuanto a las salidas de la red de alcantarillado, pues tendríamos el agua que llega a las estaciones depuradoras, el agua no tratada que se envía directamente a medio por los sistemas de descargados unitario y las pérdidas en la red. Con respecto a las redes de alcantarillado, debemos tener en cuenta que están menos sensorizadas que las redes de abastecimiento y que, por lo tanto, esto va a suponer un reto a la hora de llegar a tener datos de caudales y calidad para estas corrientes. No obstante, la experiencia y conocimiento de los encargados de las redes sí que nos permitirá hacer estimaciones de estos flujos, lo cual va a ser muy importante para cerrar el balance hídrico de la red. Corrientes, por ejemplo, como el agua de lluvia, las infiltraciones o las aguas procedentes de industrias con captación propia, no se incorporan ni al producto y raramente se van a evaporar en su trayecto por la red. Por lo tanto, van a provocar un efecto favorable sobre la huella de agua de la NAR, ya que tendremos un retorno adicional de caudal a la cuenca. En cuanto a las corrientes de salida, el caso de las descargas de los sistemas unitarios es el más importante, ya que de no contabilizarlas estaríamos disminuyendo la huella de agua degradativa de la red de alcantarillado. Además de estos flujos y corrientes directos, es muy importante tener en cuenta los flujos indirectos, es decir, los relacionados con la cadena de suministro, pues energía, químicos, residuos, etc. Afortunadamente, esta información se encuentra normalmente registrada y suele ser de fácil acceso y recolección. Para el caso específico de las depuradoras, debemos tener en cuenta
debemos tener en cuenta que son instalaciones cuya función principal es la reducción de carga contaminante presente en el agua residual antes de que llegue al medio. Por lo tanto, nos van a influir en la huella de agua degradativa del ciclo urbano del agua, disminuyéndola. Las principales corrientes que tendremos sería la de entrada de la propia red de alcantarillado y en el caso de las salidas tendríamos el efluente tratado que se vierte a medio, el efluente con calidad de reutilización, en algunos casos, en algunas depuradoras, y agua no tratada que se vierte mediante bypass. Bueno, algunas de las consideraciones relevantes sobre estas corrientes que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo son, por ejemplo, pues, el punto de vertido del efluente tratado. Es muy importante si el vertido es a río o a mar, ya que en el primero de los casos estaríamos devolviendo agua a la cuenca y, por lo tanto, la huella de escasez de agua sería negativo. Sería importante cuantificar los caudales que, tras un tratamiento terciario, irán destinados a la reutilización, pues estarán evitando una captación y un tratamiento de agua de la cuenca y podremos cuantificar este beneficio. Y por último, con respecto al agua no tratada vertida mediante bypass, es un caso similar al de las descargas del sistema auditario. No obstante, en este caso estas corrientes están más caracterizadas y hay más información sobre las mismas. Entonces, cuantificar la cantidad y calidad de este tipo de vertidos nos permitirá calcular la huella degradativa asociada a los mismos. Como comentábamos antes, pues las EDARs van a tener una repercusión positiva con respecto a la huella de agua degradativa del ciclo urbano del agua. Por ello, es importante a la hora de mostrar los resultados de la huella destacar este aspecto, ¿no? Para ello, planteamos un escenario hipotético sin EDARs, en el que descarguemos las aguas residuales recogidas en la red de alcantarillado directamente al medio. Como podemos observar en el gráfico, la asistencia de la depuradora reduce en un 82% el impacto asociado a la eutrofización. Este modo de presentar los resultados pues, nos va a ayudar a poner en valor la función ambiental de este tipo de instalaciones. Otra de las ventajas de la metodología de la ISO 14046 es que nos permite reflejar los impactos de un inventario más completo, es decir, un inventario que tenga más aspectos de calidad con respecto a las corrientes de entrada y salida dentro de una EDAR. Como se puede observar en los gráficos, hemos realizado otra vez el ejercicio anterior de analizar un escenario sin EDAR y otro con EDAR, pero en este caso hemos utilizado dos inventarios con alcances diferentes. El primero de los inventarios contiene exclusivamente parámetros convencionales de calidad, mientras que en el segundo de los inventarios contiene además datos de metales pesados y compuestos farmacéuticos. Esta agregación de nuevos componentes alimentarios supone dos cosas muy importantes. Por un lado, vemos la aparición de impactos sobre nuevas categorías, como son la de toxicidad humana y la de ecotoxicidad. Y además nos permite ver que cuando no caracterizamos por completo las corrientes de entrada y salida de la EDAR, el beneficio de verter el agua, ya sea tratada o sin tratar, es mayor que la parte de huella de agua degradativa. Y por lo tanto, como vemos en la parte superior, el global de la huella de agua es negativo. Mientras que cuando incluimos una caracterización completa de contaminantes, la parte de huella de agua degradativa aumenta considerablemente y la huella de agua global pasa a ser positiva. Para finalizar, voy a intentar repasar los principales mensajes que nos debemos llevar a casa con respecto a la aplicación de la ISO 14046 al ciclo urbano del agua, ¿no? En cuanto al balance general entre abastecimiento y saneamiento, es clave el punto de descarga de las depuradoras a medio. En el caso de las zonas costeras, donde las depuradoras vierten al mar, el reparto de la huella de agua va a ser en torno a un 80-90% para la parte de abastecimiento y un 10-20% la parte de saneamiento. No obstante, en zonas interiores donde las depuradoras vierten a río, el saneamiento actúa compensando la huella de agua generada durante el abastecimiento y suele ser huellas negativas en este caso. Si nos fijamos ahora en los aspectos concretos relacionados con el abastecimiento, pues debemos destacar lo siguiente: que las captaciones y la aportación de agua en alta provocan inherentemente una escasez de agua en la cuenca, que los rechazos provocan huella asociada a la degradación, pero en el abastecimiento
tienen poca incidencia sobre el total de la huella de agua, ya que principalmente es todo huella directa. La energía normalmente es la principal causa de la huella indirecta en abastecimiento y los reactivos consumidos tienen mayor impacto en la categoría de toxicidad en humanos. En el caso de saneamiento, las principales conclusiones serían las siguientes. La huella de agua del saneamiento es principalmente directa. Las EDARs que vierten al río, como comentábamos antes, presentan un beneficio ambiental por el retorno de agua a la cuenca, que se va a reflejar en el indicador de escasez hídrica. Los vertidos de las EDARs tienen una huella de agua degradativa asociada a los contaminantes que permanecen aún tras el tratamiento. Sin embargo, como veíamos en el escenario de con y sin EDAR, de no existir la EDAR, la huella asociada al vertido directo del agua sería mucho mayor. Con respecto a la parte indirecta, hay que destacar que el consumo energético y la construcción de las redes son los principales generadores de impacto, y en el caso de la EDAR, la gestión de lodos y el uso de energía. La eutrofización y la toxicidad humana son las categorías más importantes asociadas a los residuos. Y por último, es importante considerar los beneficios asociados a la función depurativa de la EDAR, la reutilización y otras buenas prácticas, así como disponer de un inventario de calidad. Os dejo ahora con mi compañera María José Amores, que será la encargada de moderar la mesa redonda de las empresas del sector del agua. Buenos días. Damos paso bien a la mesa redonda con la intervención de las empresas del ciclo urbano del agua que participan en ESAGUA, cuyo objetivo es dar a conocer un poco brevemente sus experiencias en materias de huella hídrica y huella de agua. Paso a presentar a los panelistas que podemos ver de las fotografías y que a continuación irán conectándose con sus cámaras. Nos acompaña hoy Dulcinea Mejide, directora de Desarrollo Sostenible de Suez España. Javier Sánchez, responsable de proyectos IDI de depuración de aguas del Mediterráneo. Raquel Román, responsable de calidad y gestión ambiental de aguas de Barcelona. Ana Gómez, responsable de sistemas de gestión de aguas de Murcia. Y Chimo Fernández, técnico de mantenimiento en SAP Agricultores de la Vega. Empezando por la etapa del ciclo de abastecimiento, hablamos con Dulcinea Mejide de Suez España, que este año se han adentrado por primera vez en el cálculo de la huella hídrica. Dulci, ¿nos podrías explicar brevemente el alcance de vuestro análisis? Dulci, ¿no te oímos? Disculpad, que estaba silenciado el micro. Perdonad. Buenos días a todas las personas que estáis conectadas. Como decía María José, nosotros al inicio pues era la primera vez que nos adentrábamos en el cálculo de la huella hídrica. Para nosotros la dificultad es que se hacía un cálculo a nivel corporativo y para que tengáis dimensión de lo que ello significaba, pues eran aproximadamente 1000 municipios. Más o menos, no llega a 1000, pero aproximadamente 1000 municipios en los cuales nosotros queríamos realizar el cálculo de manera conjunta de huella hídrica. Para ello consultamos con Zetaqua qué parte del ciclo del agua, porque aquí no en todos los municipios se gestiona todo el ciclo integral, bueno, qué parte del ciclo del agua tenía mayor impacto, mayor incidencia y así incidir en el cálculo de la parte que después nosotros podríamos trabajar en cada uno de los municipios para poder después reducir la huella. Como hemos visto en la presentación anterior, en las dos presentaciones anteriores, pues donde mayor incidencia tiene, en el caso del ciclo integral del agua, es en la parte de abastecimiento. Así que decidimos actuar en esa parte, en los abastecimientos de esos municipios, recoger toda la información de todos esos caudales para poder hacer el cálculo de huella hídrica. En nuestro caso, la huella hídrica la parte de huella hídrica que nosotros consideramos que tenía mayor incidencia, y así antes nos lo ha dicho Mario, pues es la parte de azul, la huella hídrica azul, con lo cual empezamos a analizar por primera vez la huella hídrica y la huella hídrica azul para este tipo de instalaciones.
El resultado que hemos tenido, bueno, pues estamos muy contentos porque el resultado que hemos tenido ha sido de 1,18 litros de huella hídrica frente a 1 litro de agua abastecida. Y eso, en valor absoluto, quizás no dé mucha referencia, pero si lo comparamos con el cálculo de huella hídrica de una botella de agua embotellada con plástico PET, es de 7,3 el cálculo de la huella hídrica de esa botella. O sea, estamos 1,18 frente a 7,3 agua embotellada, con lo cual esa referencia para nosotros ha sido muy buena referencia que nos ayuda también a concienciar y a sensibilizar a todas las personas, que es una de las partes importantes que nosotros realizamos también desde el área de desarrollo sostenible, sobre la importancia del consumo de agua de grifo. Cuando realizamos o cuando nosotros pensamos que podíamos hacer el cálculo de huella hídrica, bueno, reticencias también ha habido a la hora de hacer el cálculo o a la hora de plantear a las diferentes áreas, sobre todo también al área de operaciones, que íbamos a hacer ese cálculo. ¿Por qué motivo? Pues Desiré al inicio nos decía que la huella hídrica es muy dinámica en función de meteorología, volúmenes. Bueno, pues nuestras cuencas son muy dinámicas y nuestro ciclo integral del agua es muy dinámico. No siempre tenemos los mismos caudales, las meteorologías son diferentes, las calidades son diferentes, con lo cual la referencia y la evolución que puede tener esa huella hídrica necesita una explicación posterior. Que este primer cálculo tenga como resultado 1,18 puede ser que en el año siguiente se vea afectado por algún efecto meteorológico adicional a nuestra actividad. Eso fue una de las reticencias, pero bueno, creemos que es un buen comienzo, que está alineado también con nuestro plan estratégico en materia de sostenibilidad. El primer compromiso para nosotros es el cambio climático. El segundo compromiso, evidentemente, tiene que ser agua. Nosotros gestionamos agua, con lo cual es la reducción de agua, y poder poner o cuantificar el valor de huella y ver qué acciones podemos realizar en cada uno de los municipios para reducir esa huella, que después va a tener una repercusión, porque, como decía antes Mario, pues el ciclo integral del agua tiene repercusión después en otros sectores, con lo cual la reducción de huella que podamos realizar nosotros tiene después repercusión en otros sectores, será importante. Muy bien, muchas gracias, Dulce. Pasamos ahora a preguntar a Javier de Depuración de Aguas del Mediterráneo. Recientemente hemos publicado en Esagua que habéis calculado y certificado la huella hídrica de 2 depuradoras según ambas metodologías. ¿Nos podría explicar brevemente qué conclusiones habéis extraído en la etapa de depuración y qué acciones pueden mejorar la huella, además de qué ventajas podría tener certificar el estudio? No te oímos, Javier, igual el micro puedes... Javier, ¿puedes activar el micro, que no te oímos? Javier. Bueno, mientras arreglamos los problemas de audio, igual pasamos al siguiente panelista. ¿Sí? Bueno, pues pasamos a dar la bienvenida a Raquel, de Aguas de Barcelona. Buenos días, Raquel. Aguas de Barcelona lleva trabajando con Cetaqua la huella hídrica y huella de agua desde el año 2016. Para todas las instalaciones del ciclo urbano del agua que gestiona en todo lo que es la área metropolitana de Barcelona. ¿Qué conclusiones principales habéis obtenido, Raquel? Hola, buenos días. Pues mira, llevamos efectivamente desde el 2016 que empezamos a calcular la huella de carbono solo de la TAP Saint Despí para compararla con la compra de agua. Y este año pasado pedimos de hacer el cálculo del resto de instalaciones. Tenemos 2 etapas y 7 depuradoras. El resultado ha sido que con ambos métodos es que hemos obtenido una huella hídrica de 1,23 litros con la Water Footprint Network y de 1,91 con la ISO. Yo de las principales conclusiones que saco es, tal y como ha dicho Mario, con la ISO
lo interesante ha sido poner de manifiesto los beneficios de retornar los efluentes de las depuradoras al río y no al mar, así como poner en valor todo lo que es la regeneración del agua, que es una de nuestras estrategias dentro de Aguas de Barcelona. Luego, tenemos un gran potencial de reutilización todavía por delante y poner de manifiesto y con datos y en el cálculo de la huella la posible reducción, pues nos ayuda mucho tanto para comunicarlo a la sociedad como a nuestro regulador. Muy bien, muchas gracias Raquel. Damos paso ahora a Aguas de Murcia. A Javier. ¿A Javier? Sí, Javier. Hola. Bien, ahora te oímos. Vale, Retomo brevemente. Bueno, si nos podías explicar, hemos visto que habéis recientemente publicado y certificado vuestra huella hídrica y de agua de 2 depuradoras. ¿Podrías explicarnos brevemente qué conclusiones habéis extraído y qué acciones podríamos mejorar esa huella o qué ventajas tiene certificarla? Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Bueno, yo creo que Yago hizo una explicación bastante interesante sobre lo que es la huella hídrica dentro del ciclo de depuración, y nosotros lo que hicimos fue hacer la cuantificación y verificación de la huella hídrica en una DAR que vierte a río. En este sentido, lo que hemos podido calcular es la huella hídrica azul y la huella hídrica verde asociada a la primera metodología, y en el caso de la ISO 14046, intentar darle un valor a esos impactos. En este caso, lo que hicimos fue impactos asociados a eutrofización y el impacto asociado a escasez. Un poco así para tener algunos valores respecto a la huella hídrica. La mayoría de huella hídrica en una DAR está asociada a lo que es la parte de evaporación y zonas de riego, y con un valor que tenemos aquí de 16 litros de agua por metro cúbico de agua tratada. Y en el caso de la huella hídrica gris, el valor obtenido es de 4.225 litros de agua por metro cúbico de agua tratada. Esta huella hídrica gris está asociada a uno de los contaminantes, porque se evalúa la huella hídrica gris para todos los contaminantes presentes o para los más relevantes según la legislación. En nuestro caso es el nitrógeno total, y la huella hídrica también nos está diciendo qué beneficio inherente tiene reducir una huella hídrica en una depuradora. En nuestro caso hicimos el escenario que comentaba Yago, y era calcular la huella hídrica en el caso de no depurar el agua, y estamos hablando de un valor de 14.000 más o menos litros por metro cúbico de agua tratada, y con la depuradora logramos reducir la huella hídrica gris a valores en torno a 4.000 litros por metro cúbico de agua tratada. Un dato interesante que también hemos obtenido es que en el caso de no depurar el agua, si quisiéramos cumplir con la legislación, necesitaríamos aproximadamente unos 15.000 litros de agua por metro cúbico de agua tratada. Muy bien, muchas gracias Javier. Damos paso ahora entonces a Ana, de Aguas de Murcia. Hola Ana. También desde Aguas de Murcia habéis calculado y certificado recientemente la huella hídrica y huella de agua de todo el ciclo urbano del agua. En vuestro caso, ¿cómo afecta el uso de tener diferentes fuentes de suministro de agua, como la desalación, a los resultados obtenidos? Hola, buenos días. En nuestro caso tenemos 2 fuentes de suministro. Una parte del agua, entre un 25 y un 30%, procede de agua del trasvase, un agua dulce superficial, que está tratada y gestionada en nuestras instalaciones, en concreto en la etapa La Contraparada. Y otra parte la compramos al suministrador en alta, a Mancomunidad de Canales Delta y Villa. Esta que compramos al suministrador en alta lleva un porcentaje de agua superficial y un porcentaje de agua desalada. Este porcentaje varía en función de la producción de Mancomunidad de Canales Delta y Villa o de las necesidades de ellos. Al realizar el cálculo de la huella hídrica hemos definido 4 procesos unitarios, y la suma de ellos, en el resultado global se observa que la huella hídrica azul es negativa, lo que supone un efecto favorable, ya que se incorpora agua desalada y agua de otras procedencias como baldeos, freático, que hace que devolvamos al medio más agua de la extraída, haciendo una aportación neta a la cuenca. Por lo que podemos concluir que el uso de distintas fuentes de suministro pueden cambiar de forma significativa el resultado de la huella hídrica del ciclo integral del agua. Muy bien, muchas gracias Ana. Finalmente, damos paso a Chimo. Buenos días, Chimo, de SAP, Agricultores de la Vega. Desde Hola. SAP habéis realizado el... Buenos días.
habéis realizado el cálculo de la huella de agua para el servicio de mantenimiento de parques y jardines en la ciudad de Valencia. ¿Qué dificultades os habéis encontrado en el cálculo de la misma o qué resultados o conclusiones principales podemos obtener y compartir con la audiencia? Pues mira, las máximas dificultades que hemos encontrado han sido el obtener los datos de otros proveedores para el cálculo de lo que es la huella indirecta. Por ejemplo, el diferencia del algodón del que está compuesto los uniformes. Este tipo de datos pues no los tienen. Y además les tienes que explicar para qué es este tipo de qué es la huella de agua. Esto todavía no está muy extendido. Cada vez estas dificultades son menores y ya es que se plantean el hacer su propio cálculo de huella de agua. Y en cuanto a las conclusiones, pues gracias a la huella de agua nos hemos dado cuenta de que se estaba aportando más agua de la que la planta necesitaba. Permitido pues optimizar las frecuencias y hemos obtenido pues ahorros de millones de litros de agua al año, lo que equivale a las olímpicas, que ya es bastante. Y ese es el beneficio máximo de la realización de esta huella. Comentarte también que el agua de riego procede sobre todo un 95% de captación de pozos de la ciudad de Valencia. No llega al 100% porque el 5% restante de agua procedente de depuradora, que nosotros consideramos que para hacer el riego de jardines pues un gasto excesivo. Comentarte también que estamos certificados con la IC 1046, que la hemos hecho con DNVG, que ha sido una experiencia muy positiva. Quería agradecer desde Alido, que nos ha guiado en todo el proceso. Y bueno, también comentar que se me había olvidado decirte antes que el alcalde delegado es el mantenimiento de parques y jardines, que es la zona que nosotros mantenemos, que es un equivalente a 1,5 millones de metros cuadrados de zona. Y básicamente eso, María José, si tienes alguna pregunta. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos los representantes de las empresas que habéis participado. Vamos a dar paso ahora a si la audiencia tiene algunas preguntas. Bueno, me hacen llegar una pregunta. Preguntan por qué, según Water Supply Network, la huella hídrica gris de una EDAR que vierte a mar es cero, pues aunque vierta a mar seguramente conllevará un impacto. Entendemos que es una pregunta más metodológica, con lo que doy la palabra a mi compañero Mario para que responda adecuadamente. Y si tenéis alguna otra pregunta a los representantes de las empresas, por favor, hacérnoslas llegar a través del chat. Hola. Sí, efectivamente, una EDAR, aunque vierta a mar, realmente su efluente generará probablemente un impacto, posiblemente debido a eutrofización marina o algún otro impacto. Pero es que la metodología de la Water Footprint Network solo va enfocada a conocer el consumo y el uso y la degradación que hacemos de agua dulce. Entonces, sí que nuestra relación con el agua marina no queda cubierta por la metodología de Water Footprint Network. Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, la ISO sí que nos daría el análisis de qué impacto tiene ese efluente, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, para EDARs que vierten a mar, probablemente la ISO se ajuste más a lo que queremos ver. Muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿No? Bueno, agradeceros a toda la audiencia que hayáis participado en este webinar en nombre de SAGWA. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más, nos las podéis hacer llegar. Recordaros que todo el material estará disponible en la web prontamente, bueno, en nuestra entrada del blog de SAGWA con todo el material. Y comentaros eso, si tenéis alguna pregunta podéis hacernosla llegar y bueno, aquí estaremos disponibles para todos vosotros y os esperamos en el siguiente webinar. Un saludo.